La República Democrática del Congo, o la RDC, no debe confundirse con la República del Congo, que es un país completamente diferente. Hoy en día, la RDC es un lugar muy difícil para vivir. El congoleño promedio tiene alrededor de $500 estadounidenses al año, y más del 75% vive en la pobreza en un país de 90 millones de habitantes. Sin embargo, la RDC es rica en recursos, con numerosos minerales y mucho espacio para la agricultura. ¿Por qué entonces son tan pobres? La respuesta es explotación. El pueblo del Congo ha sido explotado desde tiempos remotos. El Congo ha tenido una de las historias más miserables del planeta. No sabía si llamar a este video la historia miserable, la vida o la economía del Congo. Pero todo eso es cierto y está relacionado. Vamos a explorar cómo se ha explotado a esta gente y por qué la República Democrática del Congo es tan pobre hoy en día. Empezamos en las selvas de África Central, en los ríos del Congo, donde había un reino precolonial llamado Reino del Congo. Este reino duró aproximadamente desde 1392 hasta 1862, casi 200 años de gobierno. Si crees que solo la colonización de África acabó con las posibilidades de prosperidad del Congo, deberías ver este reino. Los reyes hicieron sus fortunas cobrando impuestos a los productos extra de los agricultores, mineros y constructores. El rey mantenía esto creando una fuerte fuerza militar para luchar contra las tribus vecinas y mantener a su población bajo control. La gente del Congo, como la mayoría, odiaba esto y se mudaba de las ciudades más grandes donde el rey tenía más poder. Esto resulta en una población rural masiva, demasiado descentralizada para convertirse en un poder significativo. El rey no podía hacer una fortuna si no tenía súbditos ricos de quienes extraer la riqueza. Afortunadamente había dos soluciones. La primera eran las tribus vecinas como los Luba, Lunda, Kuba, Kasai y Kazembe. El rey protegía a su gente de estas tribus manteniendo así su lealtad. La competencia hizo que el rey fuera menos explotador de lo que le hubiera gustado. La segunda solución era la esclavitud. Los prisioneros de guerra y los súbditos desleales eran esclavizados y vendidos principalmente a los árabes a través del comercio de caravanas. En 1482, los portugueses llegaron y querían comerciar. El rey adoptó tecnologías que le permitieran permanecer en el poder por más tiempo y extraer más riqueza del Congo. El rey Swinga Annukbu cambió su nombre a Joao I y cristianizó al Congo para trabajar mejor con los portugueses, quienes a cambio recibían esclavos. Esta sociedad tenía una fuerza militar masiva que usaba su poder para tomar el trabajo extra de sus súbditos y si no cumplían, eran vendidos a los árabes o europeos. La esclavitud y los conflictos con otras potencias tribales debilitaron significativamente al reino del Congo, que finalmente cayó en manos de los portugueses. La única diferencia fue que en lugar de que el rey acaparara la riqueza, ahora lo hacían los portugueses. A finales del siglo XIX, los europeos comenzaron una competencia desenfrenada por construir los mayores ejércitos, armadas e imperios. En ese tiempo, África estaba en su mayoría intacta, pero los europeos empezaron a disputársela, no por sus abundantes recursos, sino principalmente por orgullo. Celebraron una conferencia para dividir el continente de millones de personas y decidieron entregar el Congo a la pequeña Bélgica. Sin embargo, no fue Bélgica quien recibió el Congo, sino el rey belga Leopoldo II, como su propiedad personal. Si su gobierno pudiera resumirse en una sola imagen, probablemente sería la de Leopoldo reorganizando todo el sistema congoleño para extraer tanta riqueza como fuera posible, incluyendo cobre, oro, marfil y especialmente caucho. A diferencia de los antiguos reyes y los portugueses que vivían allí y debían mantener a su gente al menos medianamente acomodada, Leopoldo no tenía incentivos para hacerlo. Su sistema estaba diseñado específicamente para extraer recursos y mano de obra en la mayor medida posible. Sus fieles servidores en el Congo recorrían el país matando rebeldes o quemando aldeas para aterrorizar a la gente y hacerla someterse. Algunas de sus atrocidades incluían secuestrar familias, matar a quienes no cumplían con las cuotas y, lo más infame, cortarles las manos si no producían lo suficiente. La gente sufrió enormemente bajo este régimen, y aunque solo duró 23 años, definió al Congo. Finalmente, otras potencias europeas, aunque también explotaban sus colonias, consideraron que Leopoldo había ido demasiado lejos. Bélgica presionó a su parlamento para anexar la colonia de Leopoldo, lo cual hicieron en 1908, convirtiéndola en una colonia belga. Sin embargo, la situación no cambió mucho.
Bajo Leopoldo, el Congo funcionaba como un negocio y él debía pagar su mantenimiento, pero Bélgica no quería subsidiar la colonia, por lo que el Congo debía autofinanciarse con su propia riqueza. Como resultado, gran parte de la infraestructura y los servicios sociales no fueron proporcionados por el Estado, sino por compañías extranjeras que buscaban minerales y por misioneros cristianos. Algunas políticas de la era de Leopoldo, como centrarse en cultivos comerciales para inversores extranjeros en lugar de la producción de alimentos y obligar a todos a trabajar al menos 60 días al año, continuaron. La esclavitud y los conflictos con otras potencias tribales debilitaron considerablemente al reino del Congo, que eventualmente cayó bajo el dominio portugués. En lugar de que el rey local se apropiara de la riqueza, ahora fueron los portugueses quienes la controlaron. Hacia finales del siglo XIX, Europa entró en una competencia intensa por construir los ejércitos más grandes, tener las armadas más poderosas y expandir sus imperios. En ese contexto, aunque África estaba mayormente intacta, los europeos comenzaron a disputarse el continente no solo por sus recursos abundantes, sino también por motivos de prestigio y poder. Esta disputa culminó en la Conferencia de Berlín, donde se dividieron millones de personas y se decidió que el Congo sería administrado por la pequeña Bélgica. El Congo no fue simplemente entregado a Bélgica, sino que se convirtió en propiedad personal del rey belga Leopoldo II. Su gobierno se caracterizó por una explotación intensiva de los recursos congoleños, incluyendo cobre, oro, marfil y especialmente caucho. A diferencia de los antiguos reyes y los portugueses que residían allí, Leopoldo no tenía incentivos para el bienestar de la población local. Su sistema estaba diseñado para extraer recursos y mano de obra de manera eficiente y brutal. Los agentes leales de Leopoldo en el Congo empleaban tácticas severas, como ejecuciones y quemas de aldeas, para forzar la sumisión de la población aterrorizada. Entre sus atrocidades se cuentan secuestros familiares, ejecuciones por incumplimiento de cuotas de trabajo y la infame práctica de amputar manos como castigo por bajo rendimiento. Aunque su régimen duró solo 23 años, dejó una marca indeleble en la historia del Congo. Finalmente, otras potencias europeas, aunque también explotadoras de sus colonias, criticaron las acciones extremas de Leopoldo. Bélgica, bajo presión internacional, tomó control directo del Congo en 1908, convirtiéndolo en una colonia oficialmente belga. Sin embargo, la transición no mejoró significativamente las condiciones. Bajo el dominio de Leopoldo, el Congo operaba como un negocio con el rey asumiendo los costos de administración. Con Bélgica, la colonia debía autofinanciarse con sus propios recursos, resultando en una infraestructura limitada y servicios sociales escasos proporcionados principalmente por compañías extranjeras y misioneros cristianos. Políticas como la promoción de cultivos comerciales en lugar de agricultura de subsistencia y la obligación de trabajo continuaron afectando negativamente a la población congoleña. Tras la partida de los belgas, se llevaron consigo el gobierno y la educación, dejando al Congo al borde del colapso. Tras la independencia, el país enfrentó numerosos golpes de Estado, violencia civil y grupos rebeldes que buscaban autonomía. Sin embargo, en 1965, el poder se consolidó bajo el liderazgo de Mobutu Sese Seko y su partido, al igual que sus predecesores. Mobutu explotó las riquezas del Congo mientras la población sufría. Derrochaba en aviones privados y adquiría castillos en Europa. Cualquier empresa extranjera interesada en operar en el Congo debía compartir sus ganancias con él. Mobutu nacionalizó las empresas mineras e implementó políticas de industrialización por sustitución de importaciones para ejercer un control económico masivo. Inmediatamente después de tomar el poder, inició la zairianización del país, cambiando el nombre de Congo a Zaire y requiriendo que todos adoptaran nombres africanos. Zaire se convirtió en una dictadura donde Mobutu y sus allegados se enriquecían a costa del país. En lugar de invertir en infraestructura o servicios públicos, distribuían fondos entre familias leales y militares. La nacionalización de las industrias simplemente transfirió el control de las minas y plantaciones de la élite colonial a los aliados de Mobutu, formando una nueva élite. Esto desalentó a los inversores extranjeros, quienes retiraron sus fondos, causando una escasez de negocios y alimentos. En 1974, la economía de Zaire colapsó con la caída del precio del cobre, un pilar clave de su economía. En 1979, el poder adquisitivo era solo el 4% del nivel de 1960. La situación empeoró tanto que se tuvo que recurrir a antiguos empresarios para reactivar la economía.
Durante los años 90 el PIB siguió en declive debido a la corrupción rampante y la infraestructura deficiente, la falta de apertura económica y la falta de protección de los derechos de propiedad. El ingreso per cápita se redujo a la mitad entre 1990 y 2000. La hiperinflación llevó a que un dólar estadounidense equivaliera a 110 millones de Zaires. Este declive fue exacerbado con la influencia del genocidio ruandés en Zaire, que alimentó los conflictos y condujo a la Primera Guerra del Congo, entre 1996 y 1997, seguida por la Segunda Guerra del Congo un año después, involucrando a múltiples facciones internas y países africanos. Estas guerras devastaron el país, dejando 3 millones de muertos, millones de desplazados y destruyendo gran parte de la infraestructura. Fue el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial, terminando en 2003. Desde entonces, la República Democrática del Congo ha intentado recuperarse mediante esfuerzos democráticos, zonificación industrial, misiones económicas internacionales y mejoras en los sectores extractivos, a menudo con asistencia de China. No obstante, los disturbios y la explotación siguen plagando al Congo moderno, con grupos rebeldes que continúan ganando poder mientras la población sigue creciendo. Se prevén 194 millones para 2050 y 362 millones para 2100. El Congo ha sido históricamente una sociedad explotada por sus gobernantes. Desde los tiempos precoloniales, los reyes absorbían cualquier excedente de producción y castigaban a quienes se resistían. Durante la colonización, las potencias extranjeras explotaron los recursos y la mano de obra sin considerar el futuro del país. En la era postcolonial, los grupos rebeldes han luchado por controlar la única estructura de poder que conocen, perpetuando un ciclo de explotación y conflicto que ha marcado la dolorosa historia del Congo a lo largo de los siglos. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. ¡Hasta la próxima!